Hielo. Coincide con la noción de estilo tal como se define en el diccionario. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz. Pero no tengo idea de lo que va a suceder después. Entonces un libro debe describir esa situación. Y digamos que el cuento se escribe así. Y a mí la cosa más importante que me ha pasado en la vida ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase. Este podcast se hace con el apoyo de Confama, que cree como yo en el poder transformador de los libros y la lectura. Bueno, este es un nuevo episodio de Biblioteca Personal. Tenemos una invitada ecuatoriana que es reconocida por la revista Granta como una de las mejores narradoras en español. Está listada en la lista Bogotá 39 como también una de las grandes narradoras. Es reconocida además por su creatividad, por su manejo del lenguaje, por su poesía, por la deconstrucción que está haciendo de las letras con propuestas muy, como les decía, muy originales, y es la ecuatoriana Mónica Ojeda, que nos atiende desde Madrid. Hola, gracias por la invitación, qué gusto estar acá contigo. Muchísimas gracias, Mónica. Nosotros felices de tenerte y dar a conocerte. Bueno, quería que arrancáramos con un tema muy interesante. Tú claramente vives en España, pero viviste toda la vida en Ecuador, y he visto un interés muy particular por darle relevancia, reconocimiento y visibilidad a todas estas prácticas antiguas, andinas, el reconocimiento de lo indígena, el reconocimiento de las tradiciones, de la cosmogonía. Quería empezar por ahí. Cuéntame por qué te interesa esto, por qué has explorado este tema y cómo lo has hecho desde la literatura. Pues yo siento que tiene que ver con un ejercicio de evocación, en mi caso, de evocar. Para mí escribir es siempre hacer memoria o ir hacia el pasado. Me refiero a mi relación con Ecuador, ese es el pasado. No me refiero a las culturas andinas, porque las culturas andinas no son el pasado, son el presente, están vivas, son ancestrales, pero también tienen proyectos futuros, también tienen una imaginación futura. Es más bien una evocación mía de mi relación con el territorio, porque ahora que he migrado, ya no es un presente en mi vida, la vida en Ecuador. Es un recordar, es un rebuscar un poco, hacer un ejercicio narrativo de la experiencia pasada, ¿no? Y a mí, de cierta manera, siempre me ha convocado la geografía como un espacio del cuerpo emocional, ¿no? Como la tierra afecta a tu escritura, pero tu escritura también afecta el entorno y la tierra. Entonces, de una u otra manera me he volcado hacia Ecuador pese a estar tan lejos, pese a estar en España. Y es verdad que algunos de los temas que suelo tratar en mi escritura giran en torno a los miedos o al concepto del miedo y el temor. Trabajo mucho el tema del deseo, la naturaleza, vinculado al miedo y también la violencia. Y cuando uno piensa en los miedos de una geografía específica, está pensando en su historicidad, en su propia manera de relatarse la historia, en sus aconteceres sociogeográficos, sociopolíticos, y es de allí, de ese acontecer particular del territorio del que surgen los miedos, que son colectivos, pero también no necesariamente son universales en sus detalles. Los detalles suelen variar. ¿Qué lecturas te formaron para desarrollar ese interés particular por estos temas? ¿Cuáles han sido como tus autores de cabecera que han tocado un poquito ese tema de la geografía, del territorio, el tema latinoamericano, del pasado? Yo tengo una lectura muy ecléctica, te lo prometo. O sea, leo muchas cosas, leo ensayo, leo poesía, leo narrativa y siempre he leído desordenadamente, quizás porque mi cabeza es desordenada también, pero yo creo que quizás ese vínculo con lo territorial me ha venido más que por la narrativa, por la poesía. Por ejemplo, un poeta que para mí es un gran maestro es Raúl Zurita. Y Raúl Zurita hace un trabajo con la tierra en su poesía brutal, ¿no? De repente compone poemas en donde los acantilados, en donde han sido arrojados los desaparecidos de la dictadura de Pinochet, son acantilados que se encienden, se abren y que hacen que se resuciten los muertos, ¿no? en esas geografías, en el desierto de Atacama, los acantilados. Hace un trabajo con el paisaje y con el territorio que a mí me parece histórico, social, pero además que también convoca, digamos, esa sinergia entre la belleza y el derrumbe, que es algo que a mí me interesa, ¿no? Porque en la geografía podemos ver
justamente eso, esa relación entre la vida y la muerte, entre lo que permanece y lo que no, lo que parece que va a estar para siempre, pero en realidad es imposible porque nada va a estar para siempre. Y yo creo que los poetas lo capturan muy bien. Raúl Zurita es uno de ellos. Otro poeta que para mí ha sido fundamental es Edmond Jabs, un poeta egipcio que vivió en Francia como migrante durante muchísimo tiempo y que en su poesía, en su trabajo poético, trabaja el desierto, ¿no? El desierto como ese lugar también de belleza y de gestación de lo insospechado, pero también un lugar espiritual de búsqueda mística incluso, que tiene que ver también con la territorialidad del migrante, porque los migrantes se desplazan constantemente y tienen también una especie de aprehensión con la tierra y experiencia con la tierra muy distinta a la de aquellos que se quedan, que se arraigan, ¿no? Hay un terror, digamos, básico, yo creo que de todos, que es no tener ningún refugio. Y ese es el terror del migrante. Una persona que se queda en su casa tiene por lo menos eso, por lo menos tiene casa, por lo menos tiene amparo. Pero los que migran son cuerpos desamparados, son cuerpos que tratan de reproducir un hogar en otro sitio y a veces no lo consiguen. Eso lo trabaja muy bien Edmond Jabs con la figura del desierto. Por ejemplo, te diría esos, pero hay muchos. Hay un tema que me parece muy interesante de tu literatura y son los tabús, el cuerpo, las excreciones, los líquidos, el sexo, como todas estas temáticas de las que no hablamos. ¿De dónde viene este interés y por qué lo has trabajado? Sí, yo siento que quizás tiene que ver con mi personalidad. Tengo una personalidad muy curiosa y además nada pacata. Es decir, no me da miedo pensar ni en los cuerpos en toda su desnudez, ni tampoco en lo que los cuerpos desean en toda su voracidad. Una vez recuerdo que estuve en un club de lectura y un lector que estaba leyendo Las Voladoras me dijo, Las Voladoras, que es mi libro de cuentos, ¿no? Y me dijo de repente como, en tu libro hay mucha sangre, hay mucho sudor, hay muchos fluidos, tú querías hacernos sentir asco, querías que tuviéramos asco. Y, o sea, me pareció gracioso porque de verdad lo preguntó desde un lugar muy genuino y es verdad que la respuesta fue la misma que te estoy haciendo ahora. Fue, en realidad, no estoy buscando ni espantar necesariamente, ni generar una especie de revulsión en los cuerpos, ni mucho menos. Es verdad que a mí no me da pudor pensar en esos elementos y no me da asco tampoco, como casi nada de lo que viene del cuerpo me da asco. Entonces, siento que por ahí viene una cuestión que tiene que ver con mi personalidad y mi forma de acercarme al mundo. Y me interesan las experiencias oscuras del cuerpo, no solamente las luminosas. Entiendo que las experiencias luminosas del cuerpo lo son precisamente porque está el contrario, porque están esas experiencias oscuras. Entonces, para mí no es fácil entender ni la alegría ni el goce si no entiendo la tristeza y el dolor. Uh-huh. Tu libro, Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol, que es una cosa alucinante, es como irse en un viaje al yagé, muchachos, es como tomarse una droga y hay que dejarse ir, porque es muy original en su narrativa, es muy poético, es muy descriptivo, pero hay un juego muy particular con el tiempo, con la geografía, con el espacio, con las emociones, con la palabra. Y yo creo que es uno de los ejercicios más interesantes que yo he leído en términos literarios. Ay, muchas gracias. Estoy súper fan de este libro. Tiene una historia muy particular y es la llegada de un grupo de personajes que huyen de la violencia en Ecuador y terminan en una fiesta. Y yo quería que habláramos un poquito primero de esa fiesta para darle contexto a los lectores que no son de Ecuador, del Inti Raymi, no sé si se pronuncia así. Sí, justo. ¿Cómo son estos festivales y por qué este tema cultural es tan importante allá? Sí, claro, el Inti Raymi es una fiesta andina que se celebra en muchos países, no solo en Ecuador, muchos países andinos. Es una fiesta ancestral que se hace, bueno, para celebrar el fruto de las cosechas durante el solsticio de invierno. Me parece que coincide en el mundo occidental con la fiesta de San Juan, ¿no? En donde también, por cierto, se prenden hogueras, o sea que hay una cosa ahí con el fuego también, con la celebración del deseo también, porque también el deseo y la producción de alimentos que tienen que ver con la voracidad, con el goce corporal, está asociada a la tierra, y por supuesto a la luz del sol, que es justamente lo que hace que la tierra sea fértil, ¿no?
A mí me interesaba mucho pensar en cómo estos personajes protagónicos de chamanes eléctricos, que hay varios personajes, pero yo creo que básicamente son Nicole y Noah, y si tuviera que elegir una, obviamente es Noah, que es el centro de la narración, todos los personajes hablan de ella. Pero estas dos amigas tratan de escapar efectivamente de la violencia, como tú cuentas, y se van a un festival de música experimental en las faldas de un volcán, y este festival se llama Ruido Solar, que toma justamente la idea del sol porque se produce durante la época del Inti Raymi. Y todos los grupos andinos en distintas ciudades, en distintos poblados, están empezando a prepararse para celebrar el Inti Raymi durante la novela, que es esta fiesta del sol, en donde hay un personaje particular que a mí me encanta, que es el Diabluma. En realidad se llama Ayauma, pero con la conquista española le pusieron Diabluma porque lo endiablaron, obviamente, para que no siguiera toda esa cultura y esas creencias que no tenían nada que ver con la tradición judío-cristiana. Bueno, el Diabluma está muy vivo en Ecuador, todavía la gente se pone máscaras del Ayauma, que es cabeza espiritual, no tiene nada que ver con el diablo, insisto. Y entonces así estas chicas suben a esa fiesta del sol, pero a escuchar tecno y mezclados con músicas andinas, escuchar música ya mixta, contemporánea, que toma cosas de la ancestralidad, pero también cosas del futuro. Es un poco ese desplazamiento el que hacen hacia el sol. Y hay una cosa hermosa y es la relación además con la música en el texto. Yo les quiero leer un pedacito que me encantó. Ella quería que yo le contara mi visión sobre la música y le conté que dejé de estudiar en el conversatorio para mancharme las manos, para regresar a la sangre y a las vísceras, a la respiración que sale del instrumento de verdad. Lo supe en un viaje a la selva hace años donde tomé ayahuasca y el chamán guía el tambor en la piel del mono. Lo tocó muy bien, armó un hechizo rítmico, pam, 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 como mi nombre, y me hizo llorar tanto que me desagüé y cambié para siempre. Los músicos del conservatorio no se sienten el muerto del instrumento. Un músico es un mago y sabe que un tambor abre puertas, que modifica tu mente con vibraciones, que desordena los sentidos y los reorganiza de una manera correcta, pluridimensional, que te va a ver la revolución. Y así como ese, hay millones de descripciones sobre la música. Quería que habláramos un poquito sobre esa música, cómo es además esta relación entre el cuerpo, el baile, la música, las emociones. Sí, justo viste que estábamos hablando de los contrarios, ¿no? De cómo no se puede pensar el goce y el placer sin el dolor y el derrumbe. Pues lo mismo, la novela gira en torno a esta fiesta, este festival, el Ruido Solar, donde la gente está bailando, escuchando música, cantando, en donde tocan los chamanes eléctricos, que es un grupo de chamanes que además de tocar la guitarra eléctrica también tocan rondadores, ocarinas y un montón de instrumentos ancestrales. Y a través de esa búsqueda de la fiesta, de la experiencia musical, yo creo que lo primero que me interesó fue responder una pregunta muy básica, que era, ¿qué es lo que pasa con los cuerpos que están hipersensibilizados por el dolor cuando son tocados por la música? Y esto a mí se me ocurrió un poco también por una experiencia autobiográfica. Cuando yo recién migré acá a España, no podía escuchar música porque me derrumbaba. Es decir, me ponía álbumes de grupos que me gustaban mucho, álbumes que me encantaban y que para nada eran tristes, ¿eh? O sea, de repente, yo qué sé, me ponía Mezzanine de Massive Attack, daba igual, me ponía a llorar, no podía escuchar música. Yo creo que tiene que ver con ese momento muy particular de mi vida, con el dolor del desarraigo, con el dolor de irte de un lugar donde has crecido y donde está toda tu familia. Me sentía muy desamparada, muy, muy sin refugio, como lo decíamos antes. Y la música, por alguna razón, tocaba esa llaga de una manera muy intensa que yo no era capaz de gestionar en ese momento. Entonces, ahí un poco empezó a gestarse esta pregunta que abre o que de cierta manera catapulta la escritura de Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol, porque estas protagonistas, Nicole y Noah, que son amigas y solo se tienen la una a la otra, vienen de hogares desestructurados, en su ciudad hay muertos por culpa de las narcobandas, suben a este festival para, entre comillas, huir de la violencia, pero una vez que están allá adentro y la música las toca, se dan cuenta de que sus cuerpos están hipersensibilizados por la pérdida y por lo tanto la música no resulta inofensiva para ellas. La música, si bien no las hace llorar como a mí me hacía llorar, les hace experimentar otro tipo de sensaciones
que están colindando con las visiones, con lo visionario, con la pesadilla, les hace tocar una parte muy introspectiva de sus experiencias personales y eso termina saliendo justamente en esa imaginería chamánica que tiene que ver con animales que de repente corren por el páramo, con visiones que significan siempre o dan cuenta de una razón poética más que de una razón lógica narrativa, ¿no? Y, y a mí eso me interesaba, ¿no? Pensar cómo la música es capaz de llevarte a ese territorio también. No solamente es un lugar de evasión y de goce, también es un lugar del oculto, de lo sobrenatural, de contacto con el dolor, de contacto con el trauma. Pensaba mucho en cómo cuando a veces vamos a fiestas, de la nada pensamos que estamos huyendo de nuestros problemas y si estamos dolidos por algo, en algún momento de la fiesta o nos ponemos a llorar o le echamos el rollo a algún amigo. Eso es lo que pasa. En realidad no terminamos huyendo. Hay algo del cuerpo que te obliga a retornar a esas experiencias a través de la música. Por eso la novela empieza con una cita de Nietzsche que dice que el oído es el órgano del miedo. Y pensaba mucho en eso mientras escribía, ¿no? El oído es el órgano del miedo porque abre el cuerpo, lo abre tanto para el día como para la noche. Y eso precisamente te iba a preguntar sobre esa frase de Nietzsche, porque claro, la música acá es como que casi que un acto religioso y está muy relacionada además con esas prácticas chamánicas que para los que no sepan que es un chamán es como estos representantes de los pueblos indígenas que son los curadores, los que hacen todo tipo de cuidados para el bienestar de la tierra, pues mejor dicho, son como los sacerdotes. Pero los chamanes están súper presentes y ese mundo espiritual, como dice Mónica, está súper mezclado con el rave, con el pogo, con las drogas, pero con la fiesta, con el descualquiere. Y es muy curioso y quería preguntarte también por esa exploración del mundo espiritual desde la música y el chamanismo. Sí, a mí me pareció fascinante investigarlo mientras estaba escribiendo porque es verdad que yo quería trabajar con un mundo andino como yo lo conocí. Es decir, los personajes de la novela son costeños en realidad, o muchos de ellos lo son, y suben al páramo andino a este festival como habitantes de Guayaquil, habitantes de la costa, mestizos con una relación con la andinidad cercana, pero a la vez sin ser plenamente andinos, porque no han crecido en la cordillera, sino más cerca del río, más cerca del mar, ¿no? Y me interesaba desde esa mirada situada, porque yo también soy costeña, pensar en el mundo andino que yo viví, que es un mundo, como dije, vivo, híbrido, en donde lo ancestral convive con lo hipermoderno. Y los festivales a los que yo acudía en Cuenca, en Quito, cuando era joven, bueno, más joven de lo que soy ahora, quiero decir, 18, 19 años, ¿no? Eran festivales en donde había justamente esa mixtura de géneros musicales. Igual había mezcla de géneros musicales que uno pensaría que no pueden unirse, ¿no? Y luego también usaban máscaras de diabluma muchas veces. La máscara del diabluma se consigue en Ecuador muy fácilmente. Es una máscara muy barata que a veces se hace con lana, se hace con varios materiales, pero a veces el más barato se hace así como con lana, con un tejido muy barato y te lo compras en un mercado, en cualquier lugar te lo están vendiendo y la gente se suele poner esa máscara, a veces cerca del Inti Raymi, otras veces incluso por fuera de la fiesta del Inti Raymi. Y pensaba justo, bueno, ¿cómo funciona este mundo andino moderno para mí? Con esa mezcla de tecno, con lo chamánico, con también incluso lo New Age, ¿no? Que lo New Age a mí me da bastante miedo, tengo que decir, porque me parece que es digamos, el triunfo del capitalismo, ¿no? Para mí lo New Age es como la gente del norte toma cosas o elementos de las culturas del sur, las vacía de toda su potencia revolucionaria, las deja muy blanditas y masticables para el norte y se las lleva para venderlas al norte. Y eso me parece como bastante problemático, ¿no? Y eso también lo quería meter en la novela, sin juzgarlo, solamente meterlo. O sea, como es un festival, el Ruido Solar, en donde puedes encontrar tanto la poesía verdadera como la charlatanería. Puedes encontrar grandes experimentos musicales como música también tradicional.
es un festival en donde hay personajes que están en un contacto muy espiritual y real con lo que les está ocurriendo y otros que simplemente se están drogando y emborrachándose hasta morir, que eso no tiene nada de espiritual, ¿no? O sea, si no hay de verdad un contacto, o sea, las plantas de poder, por ejemplo, se utilizan para el chamanismo, se utilizan con respeto, ¿no? No como un material de evasión, sino como un material de conexión con la tierra más potente, ¿no? Lo New Age igual lo utiliza desde otra perspectiva. Pero a mí me parecía interesante que en este festival, en Ruido Solar, convergiera todo eso, toda esa locura. Incluso hay un momento en donde se habla de un chamán que está dentro del festival atendiendo gente y que es un chamán pues, que hace un chamán de verdad, que hace un yachak, porque así se llaman en los Andes, los que hace un yachak en un festival como este. O sea, un yachak real. Igual no lo es, ¿no? No hay en ningún momento ningún personaje como hace esa crítica, especialmente solo Nicole, pero podría no serlo, podría ser ya un chamán tan tuneado, ¿no? Tan tuneado que ya ni siquiera responda al origen de lo chamánico en los Andes, ¿no? Pero ahí está, yo quería mostrar ese mundo que creo que corresponde a nuestro mundo actual también, ¿no? A cómo estamos a veces desde determinadas retóricas del pensamiento, consumiendo, que no incorporando retóricas y filosofías ancestrales. Oye, otro tema que me llamó mucho la atención es la relación entre Nicole y Noah. Voy a leer mi pedazo favorito del libro, que es este. Su amistad tenía algo enfermo. Siempre estaban juntas y la belleza de la amistad exige distancia. Si te acercas demasiado, la contaminas. Así es la contradicción del deseo. Si lo atrapas, lo sofocas. El amor es un pájaro rebelde, dijo Bizet, pero Violeta Parra dijo que solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Y Nicole calmaba a Noah cuando tenía pesadillas y se encargaba de que comiera y la vigilaba como si estuviera a punto de romperse. Hay que dejar que lo que está vivo respire y colee, incluso si eso significa que se vaya. No importa que lo que se va es más hermoso todavía que lo que se queda. Aprendamos a amar lo que se va. Dejemos romper el corazón por lo hermoso. Es el único dolor que vale la pena sufrir, el único que deberíamos proteger. Ay, por favor. Hablemos de las relaciones. Me encanta, mi tema favorito. El mío también. Pues mira, a mí una de las cosas que más me tomé en serio escribiendo la novela, aparte de la música, aparte de todo lo que hemos estado hablando, es la relación entre Noah y Nicole, porque es un libro que, como dije antes, va mucho sobre el hecho de sentirte desamparado y sin refugio. Noah sube a este festival no solamente para pasársela bien, sino porque después va a ir a buscar a su padre, que la abandonó cuando ella tenía 8 años, y lo va a encontrar en la montaña, está muy cerca de donde están ellos bailando y gozando en el festival. Entonces también es una novela sobre relaciones truncadas con los padres, sobre sentirte abandonado por la única persona que quizás creías que podría amarte para siempre y sentir igual que esa persona te ha abandonado. Pero también es una novela sobre la amistad, porque la novela comienza con ellas dos, Noah y Nicole, subiendo a este festival juntas, proveniendo de Guayaquil, de hogares desestructurados, solo se tienen la una a la otra. Y a partir de que llegan al festival, empiezan a notar, sobre todo Nicole empieza a notar que Noah se le está yendo, que hay algo que está pasando con su amiga, que ella es incapaz de comprender, que quizás tiene que ver con el dolor de ir a buscar al padre, de enfrentarse a esa llaga del abandono. Y siente que de repente Noah está encarnando una imaginación desbocada, aterradora además, y Nicole, que es más desde un lugar racional, no es un personaje racional, que mira todo con suspicacia, sospecha de toda la retórica del festival, siente que no puede seguir a su amiga, que de repente se le está yendo por un camino que ella no va a poder transitar, y siente que su amiga la va a abandonar. Entonces, Nicole es un personaje que siempre está como en guardia, y eso contrario a los otros personajes del festival, está como en guardia porque siente que va a perder a su amiga, como en realidad todos intuimos cuando alguien nos va a dejar, ¿no? Hay como señales, hay algo que estamos sintiendo, sabemos que alguien nos va a dejar. No, Nicole lo siente de Noah, siente que su amiga la va a abandonar, que su amiga se le está yendo. Entonces su cuerpo está en guardia, está temeroso,
está agresivo con el entorno y con todo lo que está sucediendo. Por eso Nicole nunca termina de entrar en el pensamiento del festival, porque está protegiéndose, está tratando de evitar que su amiga se le vaya. Entonces me interesó mucho pensar la amistad y leí libros sobre la amistad. Hay uno hermosísimo de Simone Weil que se llama La amistad y que justamente dice una partecita de lo que tú acabas de leer, ¿no? En ese libro se habla sobre cómo debemos amar lo que nos separa de nuestros amigos, esa distancia, ¿no? Porque el amor a veces puede ser muy voraz, puedes querer directamente tragarte a la otra persona o estar tan cerca que realmente elimines aquello que te atrajo de por sí de esa persona, que es su propia libertad, su autonomía, su independencia, ¿no? Es muy paradójico eso, ¿no? Como amando a veces queremos transformar a quien amamos en alguien a quien no vamos a amar, porque si amamos a esa persona en un principio fue precisamente por la radicalidad de su libertad y de su diferencia y de su distancia, ¿no? Entonces, ahí hay algo que Simone Weil reclama, ¿no? Y que me parece muy bello y que siento que Nicole y Noah están como en la novela en ese camino de aprender a dejarse ir, ¿no? A aprender a soltarse. Pese a que a Nicole le duele mucho, a aprender a soltar a su amiga y dejarla que tenga el camino que ella elija, ¿no? No, y de hecho hasta le tiene celos a la música Sí, 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 y al baile. total. Me acuerda mucho a esa paradoja de Schopenhauer de El erizo, ¿la Ah, conoces? sí, sí, maravillosa, justo. Que es una belleza que dice que los erizos, que lo que pasa con los seres humanos es que son dos erizos, pero que si están muy cerca las púas se hacen daño, pero si están muy lejos les da frío. Y es un poquito eso que estás explicando de la importancia de encontrar como entre un ser humano y otro ser humano la distancia adecuada para no hacer daño, pero para no enfriar tampoco lo que necesitamos del otro. Justamente, de hecho, me acaba de acordar de el ritual de cortejo de los caballitos de mar. No sé si los has visto, que ¿No? los caballitos de mar, cuando están cortejándose, inventan un baile propio, empiezan a bailar. Son como unos movimientos en conjunto y lo hacen mientras van descendiendo hasta el fondo del lecho marino, ¿no? Están descendiendo a la oscuridad donde ya no llega la luz del sol en el agua, y entonces ahí se aparean. A mí es algo que me parece hermosísimo, porque viéndolo, me encanta ver documentales de animales, tengo que decir. Entonces, viéndolo en pantalla, es un baile en donde se respeta la separación, ¿no? Están a una distancia, pero a la vez muy cerca el uno del otro. Entonces, me hace pensar en las relaciones como una especie de baile, y no hay pasos predeterminados, simplemente hay que ver cuál es la distancia propicia, y es muy difícil medir esas distancias, ¿no? Yo siento que en la novela estas dos personajes, Nicole y Noah, un poco están tratando de ensayar cómo realmente, bueno, cómo romper con una amiga, que también eso es un movimiento es también un baile, es un baile que se encamina hacia un cierre, pero es un baile. Sobre la amistad es muy curioso, no hay tantos libros sobre la amistad, yo he leído como tal vez el de Elena Ferrante de Una amiga estupenda o este fantástico de Sandor Maray que se llama El último encuentro, Mm. ¿no? Que además como que habla, y sobre todo El último encuentro, que es un libro maravilloso, si no se lo han leído, por favor, búsquenlo ya, que habla precisamente del dolor de lo que es perder un amigo, porque es un dolor mucho más grave que el desamor, es mucho más complejo de lidiar porque siempre se guarda como la esperanza de seguir, reconectar ese vínculo de lo que fue un amigo, ¿no? Sí, es dolorosísimo. Es verdad que estaba pensando que hace poco estaba leyendo unos ensayos de Marguerite Yourcenar, que es una de mis autoras también de cabecera, y tenían un ensayo, era sobre la literatura asiática, el ensayo, y ella decía que ella sentía que Occidente no había trabajado tanto digamos, el afecto de la amistad en su poesía como en cambio Oriente sí, ¿no? Que en Oriente ya había una tradición poética en donde se trabajaba la amistad con mucha más intensidad que, por ejemplo, el amor de pareja, y que en cambio en Occidente lo tenemos al revés. Eso me pareció hermosísimo, como una mirada particular de Yourcenar sobre el acontecer poético. Y es verdad que no hay muchos libros que trabajen la amistad, y sobre todo que no la trabajen de una manera idealizada, ¿no? Libros que nos Ujú. enseñen, por ejemplo, a romper con amigos.
Yo creo que eso es algo de lo que nadie nos habla, ¿no? ¿Cómo terminas una amistad? Se suele sobreentender que las amistades siempre que son para siempre, ¿no? Pero como toda relación, a veces los caminos se bifurcan, a veces los caminos toman otros espacios, otros lugares, y no nos enseñan a terminar con los amigos sin hacer daño, sin hacerlo de forma cuidada, quiero decir. Siento que de eso nos falta todavía mucha literatura. No, y no solamente terminar, sino cambiarle como las obligaciones y responsabilidades que uno solamente le da el amor romántico a los amigos. Ahí, la otra vez estaba oyendo una conversación de Alok, un activista en Estados Unidos, que decía que como él se había dado cuenta que no encontraba el amor, él sí tenía rituales de intimidad con sus amigos, porque para él sus amigos eran lo más importante, entonces los invitaba a cenas románticas, se iban de vacaciones juntos, tenían vínculos de consentirse y mimarse de formas diferentes, en las que son cosas que uno solamente se limita muchas veces a la pareja, cuando también los amigos pueden jugar otras fórmulas importantes, y yo creo que este combo acá también empieza un poquito a deconstruir esas ideas sobre la amistad, ¿no? Sí, totalmente, porque ni para Noah ni para Nicole son ni las parejas esporádicas digamos rollos o líos que tienen en el festival, que de repente hay momentos donde se acuestan con Pam y se acuestan con Fabio a ratos, como casi que se menciona en la novela como algo muy secundario y tangencial, ¿no? Pero nada de eso en realidad importa, lo que importa es ellas. Y Noah con su viaje, que está pasando por una transformación muy específica, ¿no? Precisamente por el terror de tener que ir a enfrentarse al padre que la abandonó. Pero ellas dos son su casa, son la casa de la otra, lo que uno a veces le dice a las parejas románticas, ¿no? De tú eres mi hogar. Noah y Nicole no se lo dicen, pero lo son, o sea, lo son. Cuando están en ese momento de quiebre, en donde una tiene que tomar un camino distinto, una de ellas lo primero que piensa es, no sé cómo voy a sobrevivir a la violencia de este mundo sin tener a alguien a quien cuidar. Esa persona a quien cuidar era la otra para ella, ¿no? Era su amiga, pero está perdiendo a su amiga, o sea, el dolor que puede significar perder a un amigo, ¿no? En esa desjerarquización de las relaciones, en donde parece ser que las relaciones realmente centrales son las consanguíneas y las románticas, ¿no? Y la amistad ya como un accesorio, ¿no? Pues yo siento que en mi narrativa he trabajado mucho el tema de la amistad. Es verdad que desde vertientes bastante oscuras, desde vertientes ahí complicadas, con deseos un poco violentos, pero sí he trabajado el tema de la amistad y me interesa, yo creo que mucho más digamos que las relaciones románticas, sexoafectivas, solamente desde la idea de romanticismo. Yo creo que la amistad, incluso la amistad que a veces puede incluir también el deseo sexual, me interesa más. Quizás por lo que estamos hablando, de que no hay tanto material, no se ha escrito tanto sobre eso, ni pensado tanto sobre eso tampoco. Hablando de los temas que nos han tratado tanto desde la literatura particularmente, me llama también mucho la atención el tema del tiempo y de la geografía. El manejo del tiempo es muy particular, no es el cronómetro tradicional. ¿Cómo lo manejaste en este documento? Y pues es verdad que me interesaba trabajar un poco con la idea del calendario andino, que eso es una forma de hackear también la idea del calendario occidental que nosotros manejamos. Me interesaba eso, ya que los personajes se mueven en una geografía andina, de repente hablar del tiempo andino, ¿no? Nunca en ningún momento realmente ellos discuten cómo es que se percibe o no el tiempo andino, pero es verdad que los capítulos de la novela abren con un calendario distinto, que está en el año 5500 y pico, que en realidad corresponden más o menos a la fecha actual, es decir, sí están ubicadas, la novela está ubicada en un futuro, pero no en un futuro muy lejano, digamos que 20 años por delante de la fecha en la que estamos ahora. Entonces me interesaba eso, de repente hablar en otra temporalidad narrativa posible. Y luego dentro de la novela también hay una serie de elementos que me interesaba trabajar, que tienen que ver con el tiempo cíclico andino, ¿no? Nosotros tenemos una forma de concebir el tiempo, ya no solamente de contabilizarlo, sino de concebirlo, de concebir sus movimientos. Tenemos esa manera occidental lineal, ¿no?, de mirarlo.
pasado atrás, futuro adelante, progreso adelante, primitivismo atrás, y una especie de ir siempre hacia adelante en busca de un progreso o de un bienestar futuro, ¿no? Pero la visión andina, que es cíclica, lo que hace es pensar el tiempo precisamente como los ciclos de la Tierra, como los ciclos de las estaciones. Es decir, hay momentos en donde el pasado se convierte en el futuro y el futuro se convierte en el pasado. Hay momentos en donde las disposiciones temporales se chocan, se encuentran, se nutren. Me interesaba mucho pensar también, y esto creo que quizás lo que más me entusiasmaba, el hecho de que no se puede ni siquiera proyectar una imaginación futura sin antes haber hipermasticado el pasado. Comprender el pasado, cuando lo pensamos latinoamericanamente, además me parece en especial crucial. Cuando pensamos en nuestras temporalidades, tenemos que entender que sin haber deglutido bien, haber procesado bien el pasado, habernoslo contado muy bien, haberlo entendido así, hacer memoria histórica en nuestros países, fundamental para construir un futuro que no termine en una especie de uroboros. Y eso es algo que te ofrece la visión del tiempo andino, por ejemplo, en donde tienen muy claro que el pasado es algo que puede volver a ocurrir, no es algo que está atrás. El pasado es algo que, más bien, que puede ocurrir y que ocurrirá. Y que hay que tratar de pensarlo como una composición musical, repetición, pero con variaciones. Entonces ahí está el kit de la cuestión. Vamos a tratar de hacer variaciones en estas repeticiones. De hecho, en alguna parte de la novela dice que el futuro está atrás y el pasado está adelante, que creo que también es una forma de ver el tiempo cosmogónica diferente, ¿no? Sí, totalmente. Es una especie de subversión de esa idea de la temporalidad lineal, que además, de verdad que esa temporalidad lineal solamente tiene lógica en un modo de pensamiento capitalista y de producción capitalista. Pero si nos movemos de ese lugar de pensamiento y de narración, de relato de nuestras vidas, nos movemos a otras culturas, de repente no hace ningún sentido, hacen sentido otro tipo de relatos del tiempo, que un poco también me parece interesante que pensemos cómo la manera en la que nos contamos la vida es cómo hacemos la vida, pero no es que la vida es y nosotros la entendemos a través del lenguaje, es que nosotros describimos la vida y de repente la hacemos acontecer de ese modo. El tiempo podría ser otra cosa para nosotros si lo contáramos de una manera distinta. Ahorita estabas tocando también un tema, Mónica, que me parece súper interesante y es esa falta de reconocimiento de nuestros orígenes. Cuando llegaron los españoles a Latinoamérica, destruyeron casi que todo el legado indígena. Entre esos mataron a muchos de nuestras culturas aborígenes, nombraron como el diablo desde esa cultura judeocristiana a todo lo que no se pareciera. Entonces todos los dioses que nosotros adorábamos entraban en ese marco de ser los diablos, como bien lo dices tú en Diabluma, pues en este personaje particular de la obra. Pero es muy curioso este nuevo reconocimiento de la literatura, que lo veo en Mariana Enríquez y lo veo en ti, de por qué es tan importante desde la literatura ese reconocimiento del origen y un poquito como esa reivindicación de nuestro pasado original. Yo creo que si algo es la escritura, es una forma de repente de abrir el pensamiento a nuevas posibilidades. Yo creo que estamos en una época distinta en donde nos estamos replanteando mucho desde una perspectiva. Además, yo creo que todas las escritoras o la mayoría de las escritoras latinoamericanas que mencionaste nos lo estamos replanteando en términos antirracistas, esa territorialidad, ¿no? Porque es verdad que Latinoamérica se ha pensado siempre, desde la fundación de las repúblicas lleva pensándose como territorio, pensándose qué somos, hablando de transculturación, hablando de mestizaje, hablando de, en fin, siempre hemos tratado de generar una definición de qué somos, cuando en realidad somos algo muy proteico. Y un poco se ha llevado al territorio del mestizaje y hablarlo desde un lugar de folclore, qué maravilla que estemos mezclados, pero eso no es verdad. Es decir, lo que prima, por lo menos en los espacios de poder en nuestros países latinoamericanos, es una cultura blanca. No es una cultura mestiza en realidad, es blanca en los espacios de poder, ¿no? Aspira a un pensamiento blanco, a un pensamiento de tratamiento de la tierra blanco, es decir, del norte global, políticas tanto de todo tipo, de gubernamentales, extractivistas, de educación también, blancas. Entonces,
dejamos la parte mestiza al folclore, no, nada más, ¿no? Como dejamos, bueno, ahí está lo indígena y está lo afro como el lugar del folclore, pero no como un lugar de pensamiento. Y eso me parece que está cambiando poco a poco las personas que estamos escribiendo, no solamente las escritoras mestizas de Latinoamérica, sino también las escritoras afro, las escritoras indígenas, todas ellas están, o por lo menos las que a mí me interesan, están trabajando por digamos, reivindicar lo afro, lo indígena como un lugar de pensamiento, como un lugar realmente de episteme. Y eso me parece importante. Y la escritura literaria, yo creo que está bebiendo de eso también. Por eso es que hay escritoras que de repente ya se empiezan a preguntar también por la herida colonial y por su propio lugar de origen. Yo me pregunto por ello, ¿no? Como yo sé que mi educación fue absolutamente blanca, pero claramente mi cuerpo no lo es, ¿no? Claramente no soy blanca. Entonces hay una especie de choque entre cómo me educaron, las cosas de las que me privaron, porque también en mi educación fui privada de muchas cosas, pese a que estaba ahí toda la cultura afro e indígena en mi país, muchas veces me prohibieron celebrar determinadas fiestas, me prohibieron acceder a determinados libros, etcétera, etcétera. Esto ocurría de verdad. Entonces, hay como esta cuestión de revisarlo críticamente, qué es lo que está pasando con la manera en la que realmente nos relacionamos con nuestros pueblos originarios. Es verdad que el origen es un lugar conflictivo, sobre todo porque también la historia es también esa colonización, es parte también de nuestro ser y de lo que somos, ¿no? No podemos hacer como que no hubiera ocurrido, pero estamos en un lugar de llaga, en un lugar de conflicto. Y eso yo creo que permite que salgan escrituras mucho más disidentes, incómodas, que en lugar de estar dando aseveraciones, están abriendo más preguntas en torno al tema. Qué bueno que estés hablando de la escritura, me fascina esa forma que ves. Y de hecho voy a leer también un pedacito de una frase de Mónica que me parece hermosa para la siguiente pregunta. La escritura es una suerte de conjuro que transforma la materia, ordenar las palabras de una determinada materia para que algo cambie, para que quienes lean se transformen un poco, aunque sea por la experiencia emocional que te genera el texto. A eso va mi segunda pregunta. Bueno, mi 400 pregunta. ¿La escritura es política? Ay, sí, siempre, siempre. No hay nada más político que la palabra que sale del cuerpo. Y la escritura literaria, además, que no es una escritura, no es un manejo de cualquier palabra, es una palabra totalmente atravesada por la experiencia del cuerpo. No es ni siquiera inmediata, tiene que ver también con un proceso de hacer memoria corporal, emocional, intelectual. Es imposible que eso no sea político. La estética siempre es política, entonces cada vez que alguien escribe un libro y escoge determinadas posturas estéticas para construir el artefacto literario que luego va a poner delante de otras personas, esa decisión y esa selección estética es política también. ¿Cómo se aborda una historia? Políticas de la mirada. Es imposible que nos salgamos de ese territorio, sin duda alguna. Esto no significa, y hago esta puntualización, esto no significa que la literatura sea instrumental, ¿no? Yo estoy absolutamente en contra de pensar el arte como un instrumento para conseguir otras cosas. Creo en el arte como algo que tiene valor por sí mismo, y eso no significa que no sea capaz el arte de gestar otras cosas, por supuesto que las gesta, pero quiero darle ese lugar de valor por sí mismo. Hay un peligro en considerarlo siempre un instrumento, que es como quieren hacer los estados. Los estados siempre tienen sus ministerios de cultura y sus cosas que tienen que ver con validar el arte que es cómodo para la ciudad, cómodo para los lugares de poder. Y entonces allí de repente domestican algo que es indomesticable, que es la imaginación y la voluntad de pensamiento de cuerpos que tienen experiencias tanto traumáticas como gozosas. Trabajar eso como algo no instrumental, sino como algo que tenga valor per se, es mi bandera.
¿no? Es como cuando vas a una fiesta, mira que hemos estado hablando de la fiesta del sol, ¿no? Cuando vas a una fiesta... Quiero ir a una fiesta contigo, Mónica. Pues me encantaría, ya cuando vaya a Colombia vamos a una fiesta juntas. Pero por supuesto. Es eso, cuando vas a una fiesta, la fiesta no es instrumental, pero por eso es vital, es porque en sí misma tiene valor, porque revivifica el cuerpo y revivifica el pensamiento y el estado de ánimo y un montón de cosas que son políticas, sin duda alguna, porque como decía Deleuze, un cuerpo triste es un cuerpo que no está preparado ni para la revolución ni para ningún tipo de movimiento político. El cuerpo que realmente está preparado para ello es un cuerpo que está atravesado por otra clase de fuerzas movilizadoras. La tristeza suele dejarnos en un lugar de mudez, no en el lugar de la efervescencia de la palabra. Entonces, a mí me parece interesante pensar también que tenemos que reclamar como fuerza política esa alegría y la escritura también la tiene que reclamar. Cuéntame cómo llegaste a la lectura, Mónica. Ay, pues mira, mi madre tenía una biblioteca muy grande. Ella estudió literatura, aunque no se dedicó a la literatura, sino a la pedagogía, y entonces tuve libros a la mano muy fácilmente, enseguida. Casi que fue por curiosidad, empezar a tomar los libros de la biblioteca de mi madre, primero ojearlos, otearlos, hasta que empecé a leer. Y, a ver, quizás los primeros libros que en realidad leí fueron estas revistitas de selecciones que tenían como estas entregas de novelas, como entregas decimonónicas, ¿no? Como cada mes te entregaban otra parte de la historia, ¿no? Quizás fueron esos los primeros, cuando era muy chiquita, pero después enseguida fueron libros clásicos de la literatura, porque mi madre tenía una biblioteca de clásicos. Entonces, no recuerdo cuál fue el primero, pero uno de los primeros, por ejemplo, fue El idiota de Fedor Dostoyevsky, que lo leí ya a los 13, 14 años. O sea, ese tipo de libros fueron de los primeros que tenía al alcance. Recomiéndanos 3 novelas ecuatorianas para los que no conocemos tanto la literatura ecuatoriana. ¡Ay, mi parte favorita! Pues ahora justo me da mucha emoción hacer esto porque sé que ahora mismo estos libros van a ser fácilmente conseguibles en Colombia, o por lo menos algunos de los que voy a decir, porque muchas de estas autoras están editadas en Colombia. Entonces voy a empezar recomendando Trajiste contigo el viento de Natalia García Freire, que es una novela hermosísima y a la vez pesadillesca. Esa es una novela de gótico andino, sin duda alguna. Me encanta. Fiebre de carnaval, de Juliana Ortiz Ruano, que es una novela también que acontece en medio del carnaval, con cuerpos sudados y tropicales junto al mar, que cantan y bailan todo el tiempo. También es una novela muy musical, por cierto. Ahí tiene algo en común con Chamanes Eléctricos. Y la última, esta sí que no sé si va a ser conseguible o no en Colombia, pero bueno, yo la lanzo. Está publicada en Candaya, que es la editorial que a mí me publicaba antes, y Candaya sé que manda libros a Colombia cada tanto. Se llama Lo que fue el futuro, de Daniel Alcibar Bellolio. Ese libro es autobiográfico, un poco en la onda de Annie Ernaux, pero no, porque tiene una prosa totalmente distinta. La prosa de la Dani es jugosa, como poética, y es una novela que va sobre la experiencia de la ruptura, en un momento donde el personaje está rompiendo con su pareja, además porque una amiga se está involucrando con su pareja, una amiga que ella ama además, que es como una especie de doble traición, pero a la vez hay una revisión de la infancia y de la pérdida, de las cosas que perdemos, desde mascotas a hijos, a parejas, y lo doloroso que es lidiar con la pérdida. Es un libro hermosísimo sobre eso. Esas serían mis recomendaciones. Espectacular. Mónica, muchísimas gracias por estar acá. Qué emoción haberte tenido. Qué delicia oírte hablar. Ay, no. Gracias de a verdad ti. que tienes una sensibilidad muy hermosa, que yo creo que cualquier lector le va a sacar mucho provecho. Qué linda. Este es un podcast para contagiar el amor por los libros, porque no hay mejor forma de incentivarlo que desde la divulgación. Ser promotor de lectura es un hobby, pero también un reconocimiento y un agradecimiento implícito a aquellas personas que en nuestra vida nos acercaron a los libros. Bielo.